Y bueno, a las 8:23 y saluda a mi compañero Milton Pérez que está ya con nosotros. ¿Qué tal, Milton? Buenos días. Buenos días, Vero, amigos, buenos días. Gracias por seguir con nosotros y gracias al ministro de Salud, José Ruales, por acompañarnos el día de hoy. Doctor, gracias, buenos días. Y quiero empezar preguntándole sobre el tema de la gripe aviar y este primer caso en humanos confirmado en el Ecuador, una niña de 9 años, oriunda de la provincia de Bolívar. Cuéntenos usted, por favor, cuál es la situación. Bueno, muy buenos días, Milton, muy buenos días a todos los oyentes, ¿no? En efecto, ustedes conocen que desde el 15 de diciembre se decretó una alerta por influencia aviar en aves de corral, especialmente en la provincia del Cotopaxi, inicialmente, luego se han identificado otros focos, otros casos en la provincia de Bolívar y Tungurahua. La Agencia de Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad, que depende del Ministerio de Agricultura, en coordinación con nosotros, especialmente con la parte de laboratorio de nuestro Instituto de Salud Pública, han hecho la identificación de los virus circulantes en las aves de corral. Y se han hecho ya los cercos, las intervenciones epidemiológicas, se han sacrificado más de 80,000 aves de corral, especialmente pollos, gallinas a nivel de esas provincias, y se sigue vigilando. La idea es que en cualquier caso que se detecte aves muertas, aves enfermas que pueden estar en granjas o en casas particulares, se pueda informar inmediatamente para hacer la intervención. La transmisión entre las aves es común, ¿no? Y es frecuente. Sin embargo, la transmisión de la gripe aviar de un animal, en este caso de un ave de corral, a un humano es muy poco frecuente, es muy difícil, y para ello deben haber algunas circunstancias favorables, especialmente un manejo muy cercano con el animal, ¿no? Algo que a veces que lo picoteó, que estuvo en las manos, y por eso es importante que los trabajadores agrícolas utilicen equipos de protección, incluso para manipular las aves cuando se van a sacrificar. ¿Qué es lo que aparentemente sucedió aquí? Una niña de la parroquia de Simiatuc, del cantón Guaranda, en la provincia de Bolívar, tuvo acceso, recibió 2 pollos, digamos, que aparentemente estaban enfermos. Esos pollos murieron al otro día de que la niña lo recibió, pero ella jugó con estos pollos, los abrazó, los manipuló directamente, ¿no? Y eso generó condiciones, ¿no? Aparentemente picoteó a la niña en la conjuntiva, incluso porque tenía una hemorragia originalmente, y eso generó condiciones de contagio, de transmisión animal a humano, ¿ya? La transmisión de este tipo de virus, la exposición o el contagio en humanos es también difícil, no es frecuente, no es muy infecciosa, tiene una posibilidad de 0.2 en relación al índice de transmisión, y en este caso, cuando se iniciaron los síntomas, fue tratada inicialmente en el centro de salud de su comunidad, luego en el hospital de Ambato, y el 30 de diciembre y el 2 de enero, porque empeoraron los síntomas respiratorios. Generalmente estas enfermedades discurren con formas respiratorias tipo neumonía, y fue trasladada al Hospital Vaca Ortiz. En el Hospital Vaca Ortiz está en el área de aislamiento, y nosotros hemos realizado los cercos epidemiológicos, hemos hecho una vigilancia activa, búsqueda de casos, más de 25 personas que pudieron haber estado en contacto, tanto de la familia como de la comunidad, los médicos, las personas que lo trataron, a pesar de que mantengan las medidas de bioseguridad, han sido evaluados. Los síntomas empezaron el 27 de diciembre, por lo tanto, la capacidad de contagio se podía dar a partir del 4 de enero, más o menos, en otras personas. No se han identificado ningún otro caso adicional de contagio, de transmisión a otra persona,
por lo tanto mantenemos el control de esta enfermedad. La niña se encuentra todavía con cuidados especiales en el Hospital Baco Ortiz, está evolucionando favorablemente, pero tendrá que mantenerse hospitalizada. Normalmente estas formas de gripe aviar pueden decurrir con formas graves de neumonía o de enfermedad respiratoria. Ahora, usted dice, es muy complicado que del ave de corral se transmita a un humano, tiene que haber condiciones muy específicas, pero una vez transmitido al ser humano, entre humano y humano, ¿es más fácil el contagio? No, este tipo de enfermedad tampoco no tiene una alta posibilidad de transmisión. La posibilidad de transmisión en esta enfermedad es baja. Justamente cuando cambian las condiciones, porque el problema de la enfermedad, de las infecciones respiratorias de este tipo, como ustedes ya conocen, ya el público ha conocido, como en el caso del COVID, ¿no? Conforme se siguen reproduciendo y hay más gente contagiada, la reproducción del virus puede generar variantes y mutaciones que hacen que una de esas variantes sea más contagiosa y se empiece a transmitir. La forma actual, que es un virus AH5, no es una forma de alta contagiosidad. El único caso está aislado. Hemos enviado ya, además de a nuestro Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, las muestras para secuenciación al laboratorio de referencia, que en este caso es el Centro de Control de Enfermedades, CDC, en Estados Unidos, para identificar también las características del virus. Pero en este momento no tenemos más riesgo de contagio a humanos del caso que está aislado y que está en manejo clínico en el Hospital Baco Ortiz. Se habla de las medidas de bioseguridad, lavado de manos, mascarilla, etcétera, y de vacunación. ¿Cuál es la vacuna para la influenza aviar? ¿La vacuna de la influenza normal? Esto nos va a ayudar, ¿no? Pero la vacuna de influenza que tenemos son de las cepas circulantes. La cepa de influenza aviar AH5 no es una cepa circulante, no. La vacuna nos protege contra 3 tipos de cepa de influenza: la AH1N1, la AH3N2 y la influenza tipo B. Esos son los que están. De todas maneras, la recomendación durante toda esta temporada invernal, en que han aumentado las lluvias, el frío en la sierra y ya va a iniciar la temporada invernal en la costa, ahí se generan condiciones favorables para la transmisión de enfermedades respiratorias. Ya tuvimos un brote más alto de influenza y de virus sincitial respiratorio en la sierra. Esto seguramente, como sucede anualmente, también se va a dar de una manera más intensa en la costa una vez que empiece la temporada lluviosa, y por eso invitamos a la población, especialmente a los susceptibles, a los vulnerables, los niños entre 6 meses y 6 años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, personas que tienen comorbilidad, los cuidadores de los adultos, para que acudan a los centros de salud, esperen las brigadas que están en las comunidades, llamen cuando puedan organizarse, especialmente a nivel de empresas, de instituciones, al Ministerio de Salud para poder acudir a vacunarlos y aprovechar para completar la dosis de refuerzo de COVID. Son las 8:32, estamos conversando con el ministro de Salud, José Ruales. Ministro, buenos días. Y ya que empezamos a hablar de vacunas, yo quisiera preguntarle acerca de las vacunas bivalentes que se había mencionado desde el Ministerio de Salud se iba a adquirir contra COVID-19 y estas nuevas variantes como Omicron. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se van a adquirir las vacunas bivalentes? ¿Se va a seguir dando los refuerzos con las vacunas tradicionales contra COVID-19? ¿Cómo está eso? Vamos a hacer todo lo que usted menciona. Vamos a continuar terminando los refuerzos con las vacunas, que son vacunas de tipo ancestral, que todavía son eficientes, que tienen impacto para reducir la morbilidad, la enfermedad grave y la muerte a las personas que todavía no se han vacunado, especialmente a las de mayor vulnerabilidad. El 95% de las muertes que tenemos todavía por COVID, hay alrededor de 10 personas que fallecen a la semana debido al último brote,
el 95% son mayores de 50 años o de 65 años que no tuvieron el esquema completo, que no recibieron los refuerzos. La vacuna no nos está protegiendo para la enfermedad. Puede volver a darnos la enfermedad del COVID, pero sí nos ayuda mucho para evitar la gravedad y la muerte. En el caso de las vacunas bivalentes, el día viernes pasado se ha reunido ya nuestro comité asesor de prácticas de inmunización y ha aprobado la utilización de estas vacunas. ¿Qué son las vacunas bivalentes? Para que entienda la población, son que tienen dos cepas diferentes, ¿no? Tienen la cepa ancestral, digamos, y tienen aquellas cepas que fueron frecuentes en los meses pasados, ¿no? La bivalente tiene cepa ancestral más la cepa BA5 y la BA4. Pero estas cepas BA5 y BA4, que son subvariantes de Omicron, ya no están circulando en el mundo, en el Ecuador. Actualmente en el Ecuador la cepa más frecuente es la BQ1.1 o la BQ1.113. La cepa XBB1, que ya tienen 3%, mientras las cepas BQ tienen más del 85% en este momento. Sin embargo, en los Estados Unidos y en Europa, las cepas prevalentes que están creciendo y que se van a hacer más frecuentes y predominantes es la XBB. ¿Qué significa eso? Que nosotros requerimos una vacuna que sea lo más parecida a las variantes de Omicron o a las variantes de las nuevas cepas que están circulando. Entonces, no es cualquier vacuna bivalente, no es la que utilizaba estas subvariantes anteriores, sino especialmente si es que los laboratorios generan vacunas más parecidas a las cepas circulantes, esas son las que hemos nosotros solicitado ya a través de la Organización Panamericana de la Salud y el mecanismo COVAX, que nos hagan la oferta para poder iniciar el proceso de vacunación. La idea sería hacer una vacunación de refuerzo anual en principio a las personas de mayor vulnerabilidad, que tienen mayor probabilidad de enfermarse o de morir si es que se enferman del COVID y que recibieron ya el refuerzo, ¿ya? No es una dosis de refuerzo en lugar del primer y segundo refuerzo, sino para las personas que recibieron el refuerzo. Bueno, importante. Ministro, ¿cuál es la situación en los hospitales? El presidente Lasso empieza a hacer unas visitas sorpresas. Ayer estuvo en el Hospital Eugenio Espejo. ¿Cuál es la situación en el tema del funcionamiento? ¿Qué encuentra el presidente y por qué decide el presidente ir personalmente a visitar hospitales? Bueno, lo que está ocurriendo es que después de la pandemia, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. En el año 2019 se dieron cerca de 40 millones de atenciones en el sistema de salud, entre atenciones de consulta externa, egresos hospitalarios y emergencia. El año 2020, con la pandemia, se dieron solamente 30 millones, y hubo un déficit de 10 millones de atenciones. Esas atenciones, recién el año pasado, logramos revertir la tendencia de hospitales que estaban dedicados exclusivamente muchas veces a atención de COVID o que perdieron debido a esos años ciertas capacidades. Incluso cuando recibimos el gobierno había apenas un poco más de 50% de abastecimiento de medicamentos, no había ciertas vacunas, etcétera. Entonces lo que hemos hecho es recuperar la atención. El año pasado logramos 45 millones de atenciones, ¿no? De esa es decir, el año 2000 posteriores. Y eso significa también que al mismo tiempo que mejoramos el abastecimiento de insumos, de medicamentos, hay un altísimo consumo, una gran rotación. También recibimos incluso pacientes de otros subsistemas, como pacientes afiliados al IES, cuando estos no tienen la capacidad de resolución.
De tal manera que en este momento estamos buscando la manera de mejorar la oferta, ampliar la oferta por varios mecanismos. Uno de ellos es lo que el señor presidente pudo observar en el Hospital Monte Sinaí. El Hospital Monte Sinaí es un hospital relativamente nuevo que debió abrirse el año 2019 o 2020 durante la pandemia, y se abrieron en ese momento solamente 70 camas de 491. Se abrieron los servicios de consulta externa, de laboratorio, etcétera, pero no de hospitalización. Además de que había dificultad para llegar al hospital, ¿no? La calle a Monte Sinaí no había mucho problema para lograr el acceso. Es una población de cobertura de alrededor de 500,000 habitantes, y el año pasado, con los recursos todavía limitados que teníamos por la gran inversión en el tema de pandemia, abrimos 81 camas adicionales, ya llegamos a 152 camas aproximadamente, y nuestro propósito era abrir alrededor de 150, 160 camas este año y el próximo, de acuerdo a los recursos asignados, ¿no? Porque eso significa contratar alrededor de 700 especialistas, médicos cada año. Nos hacen falta 1,360 médicos, especialistas, enfermeras, trabajadores para abrir todo el hospital, y lo habíamos planificado en 2 años. Dado que tenemos este incremento importante de la demanda, el señor presidente ha dispuesto que adelantemos y que este año hagamos la contratación del personal y la apertura de todas las camas, para lo cual nos ha asignado recursos adicionales. Entonces, un poco el efecto de la visita fue constatar esa demanda, el que tenemos un hospital que requiere contratar más personal. Hay algo de equipo adicional que también ya nos han asignado 5.5 millones adicionales, y entonces el objeto es que antes del fin de año habremos contratado 1,360 personas y abierto un total de 491 camas, especialmente para la atención materno-infantil. Esta va a ser una maternidad, además de los servicios de cirugía, va a tener 19 especialidades que ya están funcionando, y lo que nos faltaba es la parte de hospitalización. Y otros problemas, lo que el señor presidente está buscando es comprender el funcionamiento del sistema de salud desde las unidades, desde los centros de salud, desde la comunidad, entender mejor las demandas sin intermediarios de los pacientes, de las enfermeras, de los médicos tratantes. Él ha pedido que no informemos de los lugares en donde va a acudir. Él a veces lo hace durante el trayecto a alguna obra, y de esa manera lograr tener una imagen más real para poder apoyar el desarrollo y la oferta de los servicios. Ayer hubo un rumor, y yo me imagino que ese rumor no es cierto, porque usted está aquí dándonos una entrevista como ministro y no como exministro. El rumor era que usted dejaba el gobierno ayer. ¿Usted tiene idea de por qué ese rumor? Se dice que a usted no le gustó el tema de que el presidente vaya a ver hospitales. No, absolutamente, ¿no? Yo soy un funcionario público y soy un servidor público. Antes, yo he trabajado toda mi vida en el sector público, tengo más de 48 años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y yo comprendo desde el área técnica de salud la forma como muchas veces desde el sector político, desde el sector de economía, desde las otras, se ve la salud. Y a veces la salud es muy incomprendida, no se entiende que la salud es un proceso social en donde todos los otros actores son importantes, y tienen que haber políticas públicas, tiene que haber promoción, tiene que haber prevención, debe haber trabajo de los municipios, de educación, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece positivo que el presidente acuda no solamente a los hospitales. El presidente usted no se va a visitar todos los tipos de servicios. Por lo tanto, es una acción desde el nivel ejecutivo y desde el nivel político positiva,
que yo más bien la valoro y creo que hay que utilizarlo como oportunidad para poder mostrar la asignación de recursos, la definición de políticas, etcétera. Por lo tanto, yo estoy aquí firmemente, cuento con el respaldo del presidente y espero poder seguir trabajando. Una última pregunta, Vero. Ya se nos fue el tiempo. Bueno, una última pregunta, así súper rápido, sobre el catálogo electrónico, el sistema de compras que el Ministerio de Salud reforzará en hospitales para evitar nuevos actos de corrupción. ¿Cómo avanza ese catálogo electrónico, ministro? No, el catálogo electrónico avanza muy bien, ¿no? Esto es un trabajo que se hace en conjunto con el resto de instituciones públicas de salud, ¿no? El Ministerio de Salud dirige la parte técnica, define las fichas técnicas de los medicamentos, logras que estos estén en el cuadro básico, junto con el IES y los otros, y el CERCOP definimos los procesos para la subasta electrónica, los concursos. Estamos avanzando, tenemos ya cerca de 400 medicamentos que están incorporados al cuadro básico, esperamos llegar a más de 680 durante este primer semestre, que correspondería ya a prácticamente el 80-85% de los medicamentos de mayor uso. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos definido a través de los concursos y el catálogo y la subasta electrónica, el CERCOP, proveedores, farmacéuticas, precios y calidad establecidos para cada medicamento, y que ahora los directores de hospitales ya no necesitan hacer un concurso a su libre criterio o con influencias. Eso evita la corrupción, evita la discrecionalidad. Ahora, en lugar de hacer concursos que llevaban a veces 3 meses, se caían 6 meses con probabilidades de que haya interferencia no honesta, lo que sucede ahora es que tienen que entrar a la página de la tienda electrónica del CERCOP, identificar el medicamento con un precio establecido y hacer la compra. Eso lleva solo 7 días. Es como Amazon del gobierno, es la página del CERCOP, y a los 15 días el proveedor tiene que empezar a hacer las entregas mensuales. Es decir, estamos ahorrando más de 2 meses de procesos para las compras. Estamos dando oportunidad a mayor cantidad de empresas farmacéuticas para que hagan la venta directa de los fabricantes y no a través de intermediarios. Estamos evitando la corrupción a través de la transparencia. No todos los medicamentos se pueden comprar de esta manera porque hay algunos que no tienen proveedores locales, no hay laboratorios, son de muy alto costo, son medicamentos raros, entonces los compramos a través de compra internacional en algunos casos, o algunos que son más comunes se mantiene la compra normal. Lo importante es que este mismo método de catálogo electrónico, que ya existe para otros servicios en el CERCOP, lo vamos a iniciar este año también para los dispositivos médicos, ¿no? De tal manera que estos también entren a una forma regular de compra. Esto, le queremos agradecer. Solamente un dato, así, una cifra, porque estoy pasado de tiempo. ¿Cuántas recetas se han entregado ya a través de Medicina Cerca? A través de Medicina Cerca, alrededor de 170,000 recetas en la fase 1 y 2, ¿no? Ahora estamos empezando a abrir con más convenios a lugares y a hospitales, centros de salud más pequeños durante este trimestre, ¿no? Vamos a ampliar a 90 con un número de medicamentos que, si bien no es muy grande, lo que hace es solucionar el hecho de que el paciente reciba la receta completa. Es decir, si por catálogo no logramos comprar y entregar la receta en la consulta externa, el resto de medicamentos se entregarán a través de la externalización. Muchas gracias, ministro. José Ruales, ministro de Salud, gracias por acompañarnos. Tenga buen día. Muchas gracias, muy buen día. Gracias al ministro de Salud, amigos. 8:47, vamos a una breve pausa y rapidísimo volvemos para conversar con Daniela Chacón, que nos trae una iniciativa, el colectivo Quito Cómo Vamos.